Hoy nos vamos a meter en una de las historias más raras y, bueno, todavía sin resolver de la era de la televisión. Un misterio que, sin que nadie lo supiera en ese momento, nos dio un pequeño vistazo al futuro digital en el que vivimos todos hoy. A ver, para entender de verdad lo que pasó, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. El año es 1987. Y es un mundo muy diferente al nuestro. Imagínense esto, un mundo sin redes sociales, sin streaming, ni nada de los hackers que conocemos. La información, el entretenimiento, todo llegaba por canales súper específicos y sobre todo muy controlados. En esa época la televisión abierta era la que mandaba. Sus estaciones de transmisión eran como fortalezas tecnológicas, ¿no? Enviaban una señal en una sola dirección a millones de casas. Se creía que el sistema era impenetrable. Totalmente seguro. Pero el 22 de noviembre de 1987, esa idea de control se hizo pedazos, en vivo y delante de toda una ciudad. Alguien había encontrado una grieta en esa fortaleza. La primera señal de que algo andaba mal fue una interrupción cortita, casi no se notó. Parecía una simple falla técnica, ¿saben? Pero era solo el comienzo de todo. Estaban en medio del noticiero deportivo y de repente, ¡pum!, la señal se cortó. En la pantalla aparecía una figura súper extraña, como grotesca, imitando a un personaje de culto que se llamaba Max Headroom. El audio era puro ruido, un zumbido. Duró menos de 30 segundos y desapareció. Los presentadores, todos confundidos, siguieron como si nada. No tenían idea de que la noche apenas comenzaba. Pero el responsable o los responsables de esto, pues no habían terminado. Unas horas más tarde, atacaron otra vez. Y esta vez, fue mucho más que una simple interrupción. Miren, si la primera intrusión fue como una pequeña grieta, la segunda fue como si hubieran tirado abajo todo el muro. Estaban pasando un episodio de Doctor Who en otro canal y de repente la señal fue secuestrada de nuevo. Esta vez la transmisión pirata fue más larga, más clara y pero mucho más inquietante. 90 segundos. Durante 1 minuto y medio, el intruso tuvo el control absoluto de la transmisión. Y en esos 90 segundos, la estación de televisión no pudo hacer absolutamente nada para detenerlo. Mientras tanto, en la sala de control era un caos. Los ingenieros luchaban desesperadamente por recuperar su propia frecuencia, pero era inútil. La señal del pirata era más fuerte. Por 1 minuto y medio, la televisión de Chicago le perteneció a un fantasma con una máscara. Y esto nos lleva a la pregunta clave, ¿cómo fue posible? Porque esto no era un truco cualquiera. Fue un crimen técnico de una complejidad increíble para la época. Hay que entender esto bien. Sin las herramientas digitales que tenemos hoy, secuestrar una señal de televisión requería una planificación y unos recursos extraordinarios. Para lograrlo, los piratas necesitaban 3 cosas. Primero, equipo de transmisión de microondas, que era carísimo. Segundo, el conocimiento técnico para, básicamente, aplastar la señal de la estación. Y tercero, una ubicación física estratégica, probablemente en un edificio alto, para apuntar directo a la antena de la televisora. O sea, la conclusión es inevitable. Esto no fue una broma que se les ocurrió en el momento. Fue una operación planeada con muchísimo cuidado por alguien con acceso a equipo caro y con un conocimiento técnico muy avanzado. Ahora, ante un crimen tan audaz y tan sofisticado, uno esperaría que la investigación diera resultados, ¿no? La realidad, sin embargo, fue muy distinta. Obviamente, el FBI y la Comisión Federal de Comunicaciones abrieron una investigación al momento. Interrogaron a sospechosos, analizaron las grabaciones una y otra vez. Pero los años pasaron, y el caso simplemente se enfrió. A pesar de todos los esfuerzos, nunca se supo quiénes fueron los responsables. No hubo ni un solo arresto, ni una respuesta. El misterio quedó ahí, intacto. Con los años han salido, miles de teorías. Que si eran empleados descontentos, un grupo de artistas de vanguardia, pero ninguna de esas hipótesis se ha podido confirmar. Pura especulación. La verdad es tan simple como desconcertante. La identidad del pirata de Max Headroom sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de nuestro tiempo. Y es justo aquí donde la historia se vuelve increíblemente relevante hoy en día. Tenemos que recordar que este acto de piratería ocurrió en un mundo analógico, un mundo que todos creían que era seguro y que estaba bajo control.
El incidente de Max Headroom fue una advertencia pública. Demostró que ninguna tecnología es 100% infalible, que los sistemas centralizados en los que confiamos tienen puntos débiles, y que esos puntos débiles pueden ser aprovechados por cualquiera con el conocimiento y las ganas de hacerlo. Si lo vemos en retrospectiva, ese rostro con la máscara no era solo una broma, era como un presagio de la era digital. Un pequeño vistazo a un futuro donde el control de la información iba a ser un campo de batalla constante. Así que, al recordar este evento tan extraño de 1987, la pregunta final no es sobre el pasado, sino sobre nuestro presente. En un mundo totalmente conectado, donde todo depende de señales digitales, ¿somos realmente más seguros que una estación de televisión de Chicago hace más de 30 años?